Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en las cifras de Sokimich Comercial S.A. SQMC, una empresa, clave en fertilizantes acá en Chile. Tenemos aquí sus estados financieros consolidados intermedios al 30 de junio de 2025. La idea es entender un poco su salud financiera más reciente con este documento oficial. Incluye el informe del auditor, balances, resultados, flujos de efectivo, notas, en fin, bastante material. Arranquemos a desglosarlo. Perfecto. Y es importante decir, es una revisión intermedia, ¿eh? No es la auditoría completa de fin de año, pero sí sigue las normas internacionales, la NIC 34. La auditora independiente, Jacqueline Avendaño R., dio una conclusión sin modificaciones. Esto fue el 14 de agosto de 2025. O sea que no encontró nada raro, digamos. Exacto. En simple, no vio nada que le hiciera pensar que las cifras no presentan razonablemente la situación financiera de SQMC a esa fecha. Un buen punto de partida. Bien. A ver, empecemos con el balance, la foto general. Si comparamos con fines de 2024, los activos totales subieron. Pasaron de unos $110 millones a más de 131 millones. Interesante, ¿no? Sí, interesante. Y fíjate que ese crecimiento viene sobre todo de los activos corrientes, los de corto plazo. Y aquí, lo que realmente salta a la vista es el aumento enorme en inventarios. ¿Inventarios? ¿Cuánto subieron? Más del doble. Llegaron a $58 millones. Y esto contrasta fuerte, con el efectivo y equivalentes, que más bien bajó. Cayó de 25 millones y medio a unos 14 y medio. Bastante diferencia. Podría ser que invirtieron mucho en stock pensando en la temporada, o quizás les está costando un poco mover ese inventario. Algo para seguir de cerca definitivamente. Ok. Y del otro lado de la ecuación, los pasivos, las deudas, también crecieron bastante, ¿no? Sí, de 42 y pico a casi 65 millones. Cierto. Y el alza también está concentrada en los pasivos corrientes, las deudas a corto plazo. Hay dos cuentas que destacan. Primero, las cuentas por pagar a entidades relacionadas. Subieron fuerte, a 28 millones, principalmente con SQM Industrial y SQM Salar, sus empresas hermanas, digamos. Ah, claro, con la matriz y otras filiales. Exacto. Y la otra cuenta es otros pasivos no financieros corrientes. Esa se disparó. Pasó de 7 millones a más de 23 millones. Wow. ¿Y qué hay ahí adentro? Ahí se mezcla una provisión grande para pagar dividendos, que ya veremos, con anticipos de clientes, o sea, ingresos diferidos. Implica que necesitan más caja pronto. Y un dato curioso, el patrimonio neto bajó un poquito, a pesar de las ganancias que ahora veremos. Hablemos de eso, de los resultados. ¿Cómo anduvieron los ingresos y las ganancias en este primer semestre de 2025 comparado con el de 2024? Mira, los ingresos semestrales sí subieron. Llegaron a $40.8 millones. Venían de $36.6 millones el año pasado. Bien por ahí. Y la ganancia neta del semestre también fue mayor. 1.45 millones contra 1.19 millones en 2024. Ok, hasta ahí suena bien. Pero, porque noté un pero en tu tono. Sí, es que si hacemos zoom y miramos solo el segundo trimestre, de abril a junio, la historia cambia un poco. A ver, ¿cómo así? Resulta que, aunque los ingresos del segundo trimestre de 2025 fueron mayores que los del mismo trimestre de 2024, la ganancia neta fue menor. Menor ganancia con más ventas. Exacto. Ganaron $528,000 en Q2 2025 contra $628,000 en Q2 2024. Eso sí llama la atención. Claro, sugiere que los márgenes se apretaron o quizás los gastos se dispararon en ese trimestre. Justamente, presión en márgenes o mayores gastos operativos, o una mezcla. La ganancia por acción sigue la misma tendencia, lógicamente. Entendido. Y volviendo a lo que mencionaste al principio, esa caída en el efectivo. El estado de flujos de efectivo nos lo aclara. Correcto. El flujo de efectivo nos cuenta la historia completa. Hay dos puntos clave. Primero, las actividades de operación, el negocio del día a día. Usaron caja. Consumieron $2.6 millones netos en el semestre. El año pasado, en cambio, habían generado efectivo.
A un cambio importante. Sí. Y segundo, las actividades de financiamiento también usaron caja, principalmente por el pago de dividendos, que fueron casi 9 millones de dólares. O sea, entre que el negocio no generó caja y que pagaron dividendos. Exacto. Esos dos factores explican perfectamente por qué la cuenta de efectivo bajó tanto. Mencionaste antes las cuentas por pagar arrelacionadas. Imagino que la nota 11 da más detalles sobre esa relación con SQM. Así es, la nota 11 es clave. Confirma que SQMC es controlada por SQM Industrial, que tiene el 60.64%, y que a su vez es filial de SQMSA, la matriz final. Hay un contrato súper importante de abastecimiento con SQM Industrial y, ojo con esto, tenían un contrato de consignación con SQM Salar para vender potasio, pero ese contrato terminó justo en junio de 2025. Ah, mira qué dato. ¿Y eso podría tener que ver con el aumento de inventario? Podría ser, ¿no? Es una hipótesis. Si ya no venden en consignación para SQM Salar, quizás necesitaron aumentar su propio stock para compensar o para manejar ellos mismos ese producto. Las transacciones y saldos con estas empresas son muy significativos. Tiene lógica. ¿Y qué dice el informe sobre los riesgos? Supongo que la nota 5 tocará ese tema. Sí. La nota 5 habla de los riesgos principales. Identifican, los de mercado. Volatilidad de precios de fertilizantes, el clima que afecta la demanda agrícola, el tipo de cambio. El tipo de cambio siempre es un tema en Chile. Claro, mencionan que usan forwards, contratos a plazo, para cubrirse de la exposición al peso chileno. Y también hablan del riesgo de crédito, o sea que los clientes no paguen. ¿Y cómo manejan eso? Lo mitigan con seguros de crédito. Dicen que cubren hasta el 90% de la deuda de clientes calificados. Gestionar bien estos riesgos es fundamental para ellos. Ya, para ir terminando, ¿algún otro detallito que te haya llamado la atención? ¿Quizá la política de dividendos, nota 19? Sí, la nota 19 es muy clara. La política para este año 2025 es repartir el 100% de la utilidad líquida neta del ejercicio. El 100%, vaya. Sí, y confirma el pago que vimos en el flujo de caja. En mayo de 2025 pagaron casi 8.8 millones de dólares, que era justamente el 100% de la utilidad del año 2024. Son bastante generosos con sus accionistas, principalmente SQM Industrial. Bien, haciendo un resumen rápido. Tenemos una SQMC con ingresos que crecen en el semestre, pero con señales de alerta en la rentabilidad del último trimestre. Una acumulación muy fuerte de inventarios y deudas con su matriz. Una disminución importante del efectivo. La relación con SQM y cómo gestiona los riesgos parecen ser los puntos centrales. Tal cual. Y quizás la pregunta que queda flotando para pensar es, con ese nivel tan alto de inventarios al cierre del semestre y justo habiendo terminado ese contrato de consignación con SQM Salar en junio, ¿cómo va a impactar eso en las ventas y en la necesidad de capital de trabajo de SQMC en los próximos trimestres? Buena pregunta. Será muy interesante seguir de cerca esa evolución en los próximos reportes, ver cómo manejan ese stock y esa nueva dinámica.